Bueno, el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK, es el cual formamos parte, eh, cuenta con varias, es decir, dentro de ello un programa nacional de vigilancia de enfermedades de transmisión digestiva desde el Ministerio de Salud Pública, que estos van a constituir fortalezas. Cuenta con una red nacional de laboratorios de microbiología, como aparecen ahí. La composición sería 15 centros provinciales, es decir, uno por provincia, y un centro municipal, el municipio especial de Isla de la Juventud. Cada centro provincial tiene a su vez una mini red de laboratorios de microbiología. Además de eso, a través de toda esta red, conjuntamente con el Laboratorio Nacional de Referencia, se hace el monitoreo de la resistencia antimicrobiana de los principales enteropatógenos bacterianos en toda la red, que todos tributan al Laboratorio Nacional de Referencia, como aparece abajo, que radica en el IPK. Como les decía, estas son las fortalezas con que cuenta Cuba. Un programa nacional donde se centraliza todo este trabajo y el Laboratorio Nacional de Referencia da estos servicios. Esto se mantiene de manera centralizada para poder recibir todo lo que se tributa, hacer las confirmaciones en el Laboratorio Nacional. Esto es más o menos como una forma en que la tenemos organizada. En el Laboratorio Nacional de Referencia, como se puede ver, se realiza la vigilancia de los microorganismos emergentes. No los voy a anunciar, todos los conocemos. Dentro de ellos, bueno, llama la atención las STEC O157H7 y las STEC no O157 también como microorganismos instituidos por las organizaciones mundiales y panamericanas de la salud como emergente y reemergente, y zoonótico a lo vez. También se realiza la referencia de una serie de enteropatógenos oxidasas positivas, que son los que aparecen, y otros de oxidasas negativas que aparecen aquí debajo. Y dentro de ellos están los otros patotipos diarrogénicos de Escherichia coli, que también no son menos importantes. Todo esto, tanto la vigilancia como el trabajo de referencia nacional, todo lo que es confirmado se realiza la caracterización, tanto fenotípica como molecular y genética, dentro del Laboratorio Nacional de Referencia, con las diferentes técnicas y métodos que se han ido introduciendo a través de los años. Bueno, nosotros en el laboratorio venimos trabajando los patotipos de Escherichia coli diarrogénico ya de unos cuantos años. Pero cuando empezamos a revisar la literatura, siempre vino la gran duda. Las STEC O157H7, ¿circulan o no circulan en Cuba? Bueno, hay algunas, como Time, algunas revistas que hablaban de bastante aparatoso de los efectos de este microorganismo y, por lo tanto, también teniendo en cuenta que el suministro globalizado de alimentos ha ido conduciendo a retos mundiales y para estos retos mundiales hay que pensar en casa. Esto iba a requerir, o se estaba requiriendo ya, acciones nacionales para definir si circulaban en Cuba o no, si teníamos esa problemática, en este caso de manera silente. Entonces nos dimos a la tarea de establecer una serie de esquemas de diagnóstico para, apoyándonos en estas redes, en el programa, como anteriormente yo les decía, que eran fortalezas de nuestro sistema de salud, poder establecer un sistema de lo general a lo particular para comenzar a hacer una búsqueda según las experiencias que se habían ido recogiendo de algunos cursos de capacitación que habíamos ya ido recibiendo algunos especialistas, como por ejemplo en el Instituto Malbrán de Argentina, en su departamento de fisiopatogenia. En aquel momento se encontraba la doctora Marta Riva, también Miliwecki, la doctora Miliwecki, la doctora Isabel Chene, Carolina, varios expertos que nos enseñaron en qué consistía
y la importancia de este microorganismo, de buscarlo bien y todo lo que estaba aparejado a esto. Para ello, bueno, hicimos con nuestras características en Cuba un tipo de algoritmo diagnóstico para los laboratorios de las redes de los que tributaban a los centros provinciales, a los 15, y después para que estos tributaran al Laboratorio Nacional de Referencia. A partir de la muestra, como ustedes ven, un método directo y un método indirecto con triptona soya y cefixime. De aquí, después, esto no voy a ser tan explícito porque estamos hablando entre especialistas y dentro de ellos, con mucho respeto, los compañeros de fisiopatogenia, que fueron los que me enseñaron todos estos mecanismos, los dos métodos, tanto directos como indirectos, después a los medios de identificación primaria, los CLIA y los LIA, y de aquí con imágenes de E. coli y una oxidasa negativa, se realizaba una bioquímica para confirmar que era bioquímica de Escherichia coli y utilizamos, eso sí es un aporte nuestro, que sería la utilización de una serie de marcadores fenotípicos, porque como ustedes saben, es muy difícil diferenciar una E. coli de la flora normal de una E. coli patogénica. Y los laboratorios que están en las regiones, que están en los centros, no cuentan normalmente con la técnica molecular, que es con la que clásicamente se puede hacer la confirmación de los factores de virulencia. Por lo tanto, había que darle unas herramientas para que manejar el diagnóstico presuntivo. Y en esto nos apoyamos en algunas publicaciones internacionales y vimos la importancia del solvitor, sobre todo para el O157H7, es decir, el prototipo, y la sorbosa como tal, y la prueba del MU, la beta-glucuronidasa. Utilizando estos tres, nosotros vimos que la combinación de nos acercaba un poco a algunas categorías o patotipos. En este caso, STEC O157 o STEC no O157, como se pueden ver aquí. Y en este caso, la diferenciaba también de las enterotansogénicas y de las enteropatogénicas, enteroagregativas y otras. Una vez que se aplicara este esquema de marcadores fenotípicos, porque hay escasez. Ustedes saben que hay veces que no se cuenta con el antisuero. Pero esto sería importante que cuente con el antisuero con una serología positiva del serotipo insignia, en este caso 257H7, serían criterios suficientes para que tributaran estas provincias o estos centros provinciales o el municipio especial Isla de la Juventud tributen al Laboratorio Nacional de Referencia con un diagnóstico presuntivo de STEC O157 o de algún patotipo de E. coli diarrogénico, en este caso. A este esquema anterior que explicamos, últimamente porque hicimos una gestión de un kit rápido de O157, el cual viene con un caldo de enriquecimiento selectivo que la muestra se inocula, en este caldo son tubos, y se incuba durante 37 grados, 8 horas, y después se enfrenta al kit diagnóstico, son unas tiras de O157. En el caso de que sea negativo, bueno, se continúa la identificación hacia otros patotipos o otros enteropatógenos. Y en caso que sea positivo, bueno, el McConkey, en paralelo con el SMAC, de aquí una imagen de E. coli en los medios de diferenciación primaria, oxidasas negativas, una bioquímica mínima de E. coli, y más los marcadores, entonces se procede también con una serología y se envía también. Esto, para explicarle, como dice el enunciado, no está distribuido en todo el país, solo es un experimento que hemos hecho también por la limitación que tenemos en los recursos. Serían en centros centinela, serían occidente, centro y oriente del país. Una vez que tanto el primer esquema como el segundo, ya con el kit rápido establecido y llegando los aislados con el diagnóstico presuntivo, en el Laboratorio Nacional de Referencia
se realizaría la confirmación a través del PCR, como se puede apreciar. Tenemos tres variantes. Tenemos la primera variante, una extracción del ADN con un kit manual de KIN. Tenemos también, contamos con el KIAQ de KIN también, un método automatizado, como todo el mundo lo sabe, pero hay veces que van escaseando los reactivos, tanto los kits manuales como los reactivos, o a veces hay dificultades con los equipos y podemos hacerlo también con el método tradicional, que es el método térmico, que también lo hemos hecho. Preferimos los dos anteriores porque recuerden que tiene, se puede poner el control interno, que nos da bastante datos a la hora de obtener el resultado final. Para la detección, bueno, se conoce que son a través de los genes de virulencia. Tenemos normalizado, en este caso, 2 PCR múltiples de punto final y un PCR de punto final sensible. En el primer PCR múltiple, lo que se define es a través de la intimina, las enteropatogénicas. Intimina y la Chicken-like toxin, es decir, la toxina, la citotoxina para las enterohemorrágicas. Y cuando se detecta en este múltiple las toxinas termolábiles y termoestables, bueno, en este caso estaríamos detectando el patotipo enterotoxigénico. En el caso del segundo múltiple, es para la detección de las enteroagregativas, es decir, que serían estos dos factores de colonización. Y por último, para la enteroinvasiva, que la enteroinvasiva, como todo el mundo sabe, en el primer esquema anterior no da una imagen de, es decir, de fermentación de lactosa, por lo tanto, después de una colonia translúcida y sea negativa a la bioquímica, entonces pudiera pasar ya como una gran presunción hacer con una bioquímica de E. coli, pasar a hacerse ya el PCR para ver el gen IPA. Como pueden ver, todo esto es basado en el protocolo de Thomas y colaboradores del 2003. Yo le estaba, en los anteriores, yo le estaba poniendo esta banderita amarilla para que vean más o menos en qué tiempo se hace en los dos anteriores, entre las primeras 72 horas después de obtenida la muestra. Y en este caso, solamente de 1 a 2 horas para la extracción y de 4 a 6 horas para la obtención y la corrida, porque es de punto final en un gel para obtener ya la visualización de los resultados. Menos de 8 horas, es decir, bastante inmediato, un resultado con gran inmediatez. Estos son los protocolos que les habíamos dicho anteriormente. Este es el múltiple para las categorías o patotipos enteropatogénica, enterohemorrágica, enterotoxigénica. Acá para la enteroinvasiva, para el gen IPA en este caso, y para las enteroagregativas, con las tallas es decir, que se deben amplificar. Además de eso, que es para la confirmación de lo que tributan los centros provinciales y municipales, nosotros ya tenemos también normalizado en nuestro laboratorio nacional algunos PCR para la caracterización genotípica de las que ya resulten confirmadas como STEC o 157 o STEC no 157. En este caso, bueno, como se puede ver, ya para definir cuáles son las Chicken-like toxin, si es la Chicken-like toxin 1, Chicken-like toxin 2, si presenta las dos o una de las dos. Si presenta también el factor de colonización, la intimina, y además la interhemolicina. En este caso, son, como se describe aquí en la figura número 1, que es decir, los diferentes factores, los principales factores de virulencia, en este caso, del STEC. Otro de los métodos de caracterización que se han aplicado o que hemos aplicado incluso con la ayuda de los colegas del Malbrand ha sido la definición de las variantes de las Chicken-like toxin 2, que como se puede ver aquí, bueno, después de un primer PCR, después se realizó a través de la RFLP de 6 cepas que después les vamos ahora a enseñar a ustedes, las que constituyeron los primeros aislamientos en Cuba, las cuales se definieron como que pertenecían al patrón de Chicken-like toxin 2 VHA. Es decir, que esta es la variante
de Chicken Lactobacillus que ha estado circulando se ha detectado en Cuba. Un dato bien interesante que ya lo tenemos. Otra de las técnicas, un poco no como para diagnóstico, sino más bien para estudios básicos, a veces hasta de correlación, para ver si se expresan los genes que se han ido detectando, ha sido el cultivo de células, es decir, la expresión de estos genes de las toxinas Chiga en cultivos de células, en este caso cultivo de células Vero. Bueno, aquí se ve sin inocular, células estrelladas, alargadas, y una vez que se han inoculado, eso se hace 24, la primera lectura, 48 y hasta 72 horas en una atmósfera de CO2, cómo se van haciendo redonda, el arredondamiento de las células, vaporización del citoplasma, lateralización del núcleo, y son todas las transformaciones citopáticas que van confirmando la expresión de esos genes de la toxina. Una prueba básica, no para diagnóstico, pero muy interesante para los laboratorios que quieran profundizar un poco más en las investigaciones. Como decía la doctora Cristina, nosotros participamos en 2005, estamos insertados como un país formando parte de la red de vigilancia del PURSENEC, red de subtipificación molecular. Eso nos ha ayudado mucho, ha colaborado mucho con nuestro laboratorio y nuestro país. Esta red le agradecemos mucho. Y producto de esa red y de nuestra estrecha relación con el Malbrán, que es prácticamente la cátedra en estas pruebas de subtipificación, se tipificaron los primeros 6 aislamientos que logró Cuba de O157 a C7 en el 2007. Como ustedes pueden ver aquí, aquí aparece incluso las 6 cepas que formaron parte de la base de datos de Cuba y a su vez fueron aportadas a la base de datos regional, donde constituyeron patrones únicos en aquel momento. No sabemos si ya hay. Todo esto debido a la colaboración del Instituto Carlos Malbrán, su departamento de fisiopatología, como se puede ver. Más recientemente, también con la colaboración en este caso, de Carolina y otro, Isabel, del Malbrán, se pudieron secuenciar, hacer la secuenciación completa del genoma de estas 6 cepas a través del equipo de Illumina, donde se pudo obtener, en este caso, 2 clústeres genómicos, es decir, dos agrupaciones con una mayor aproximación genética, muy interesante. Esto que habíamos visto, que son todas estas cepas que aparecen aquí, los cuales constituyen los primeros reportes en Cuba y además en su momento constituyeron los primeros reportes en la subregión de Sudamérica, del Caribe, es decir, de la subregión del Caribe. Hemos continuado haciendo algunos estudios con otros países como el Instituto Centro de Investigación Senacica de México, también integrado a PURSENEC. En este caso, se le realizaron la secuenciación completa de genoma con la plataforma Illumina a 31 cepas de E. coli diarrogénicos de diferentes patotipos, todos de aislados cubanos. En estos se pudieron, a través de estos resultados, hacer un campo, como se puede ver, filogenético. En este primer caso se observa una gran variabilidad genética de los aislados aportados por Cuba, en este caso de los E. coli diarrogénicos. Y como segundo resultado importante, fueron confirmados 6 brotes de diarreas agudas, tanto por la correlación de los datos epidemiológicos que exhibían estos casos, así como por la aproximación genética de lo que aparece en cada clúster que estamos señalando. Esto nos lo facilitó la secuenciación completa del genoma. Dándole continuidad a ese estudio, algo muy interesante que no podemos, es de las 31 cepas, en este caso de Escherichia coli, todos los genes de resistencia que han sido detectados.
todo esto lo estamos corroborando con la parte del Keepy Bowel, es decir, la parte de la expresión fenotípica, y son resultados muy alentadores, muy buenos, que nos esclarece mucho que estamos contribuyendo y aportando mucho a la parte de pediatría, porque es la mayor parte de las muestras que estamos procesando, y como tal contribuyendo a los estudios de la Escherichia coli en nuestro país. Hasta aquí, bueno, nuestra intervención, nuestro aporte, o modesto aporte a la conferencia de hoy.